El humor es fundamental en una estrategia de marketing. Bienvenidos a Isla Digital 2.0, donde hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para aquellas marcas que quieren ser disruptivas. Y vamos a hablar de una estrategia muy relevante y cada vez más relevante en redes sociales, como lo es el humor. El humor se ha convertido en una clave este 2025 para lograr romper barreras, porque simplemente una campaña de marketing no es suficiente para captar leads, o tal vez sí puedes captarlos, pero no evangelizar tu marca, humanizar tu marca. Cuando tratamos de tener una mayor cercanía con el cliente, el humor se vuelve clave y por eso vamos a dedicar todo un episodio a este punto. Así que, primer punto, ¿sabías que una carcajada puede vender más que un descuento del 50%? Así es. ¿Por qué el humor vende? Simplemente porque, citando un estudio, el humor es 4 veces más memorable en una campaña que una comunicación simple. Cuando nosotros hablamos del humor, hablamos de una manera de impactar en la cabeza de ese espectador, de esa persona que está detrás del teléfono, de la laptop, del televisor, que está viendo y viendo contenido. Y nosotros tenemos que generar ese hook que impacte en la persona. Y qué mejor que el humor para recordar a través del tiempo. Psicológicamente, el humor en marketing se utiliza especialmente para generar dopamina, romper barreras y además de eso humanizar la marca. De esa forma eres el que se diferencia frente al ruido. Yo, por ejemplo, cada vez que recuerdo alguna campaña de alguna marca icónica, la que más recuerdo es una que sea chistosa y ha traspasado barreras. Tengo un ejemplo claro. Cuando era pequeño, tenía 8 años, había una propaganda, un comercial de Pepsi, en donde había un Buda y le daba un frentazo a una lata y le quedaba toda una marca y pertenecía a la legión de los Budas, ¿no? Esto, un comercial que no sé si estará incluso en YouTube. Si está, lo voy a poner acá, pero es muy difícil conseguirlo. ¿Qué pasa? Yo tenía esa edad, veo el comercial y quería llamar la atención y le digo a toda mi familia: oye, mira, aprendí algo, voy a pertenecer a un grupo de artes marciales, y le he dado ese golpe a la lata. Evidentemente lo único que me apareció fue un hematoma, pero directamente traspasó barreras, ¿no? Sé que el ejemplo no está bueno porque incluso me hice daño, pero yo, por ejemplo, recuerdo a Pepsi mucho más que a Coca-Cola por ese comercial, porque literal rompió barreras y toda mi familia reconoce a Pepsi solo por ese comercial. Tú le preguntas a cualquier persona de mi familia cuál es el comercial que más recuerdan de gaseosas y va a ser ese. Pero por eso, ¿no? Porque traspasó literalmente las barreras. Entonces, eso es lo que genera un comercial con humor, una estrategia de marketing con humor que logra quedar impactado en la cabeza de ese espectador y va a generar mucho más reconocimiento que una campaña común, que simplemente bébete una gaseosa, ¿no? Este fue un ejemplo, pero Coca-Cola también es un artista en generar este tipo de comerciales. Y si nos vamos con Red Bull, por ejemplo, Monster, por ejemplo, suelen hacer este tipo de comerciales para generar ese hook, ese gancho que termina atrapándote y tú terminas además de eso compartiéndolo. Entonces es muy importante la parte del humor. ¿Y por qué el humor vende 4 veces más? ¿Por qué? Porque genera dopamina, porque rompe barreras y porque logra humanizar la marca. La marca pertenece al lado de el gracioso, todo girando en torno a el gran premio que es el producto o el servicio. También
sirve para esto, ¿no? Por ejemplo, hay muchos comerciales que van de seguros, me recuerdo ahora de alguno que otro, en donde siempre sufren para llamar la grúa, o le roban, o sale directamente con el coche. Y recuerdo esta, que era uno de seguros de mi país, en donde sale muy bien de un mecánico, de un taller mecánico que decía taller mecánico y cafetín, vendemos empanadas y arreglamos su coche. A la que sale el tipo comiéndose una empanada, el coche se le va y no le arreglaron los frenos porque estaban atendiendo la gente de las empanadas y el tipo se le olvidó apretar bien los frenos. Entonces, contrata un seguro correcto para coches en donde nosotros tenemos talleres avalados y demás. Entonces, esto obviamente te queda y tú vas a generar mucho más impacto en el consumidor y seguramente te escojan por el mero hecho de que ya tú eres el primero al que recuerda. Eso es lo que se busca con el humor. Por eso se vende más. Pero no solo ahí, sino también una persona que sepa utilizar el humor, un vendedor, logra mucho mejor conexión con una persona que sin aplicar el humor. No quiere decir que una persona que no tenga humor no va a ser buen vendedor. Nada que ver, hay distintas técnicas. Pero la persona que sabe usar muy bien el humor tiende a asociarse con el carisma, tiende a generar mucho más acercamiento. Ya lo dijimos, rompe barreras, activa la dopamina, la emoción, relaja al que está comprando, que siempre tiene una tensión y hay que bajar esa tensión, y genera de una forma u otra confianza. Entonces, por eso también el humor está muy asociado con el carisma. Tipos de humor efectivos en el marketing. Hay varios y actualmente voy a decirte los que más se utilizan. Los memes, la ironía, el humor absurdo y el storytelling gracioso. Vamos a detallártelo uno a uno. Los memes. Bueno, los memes suelen ser imágenes impactantes en donde con una sola foto ya tú tienes claramente toda una idea de el chiste. Ya lo captas de inmediato. Perfecto para justamente las redes sociales en donde estás scrolleando y te impacta porque uno tiene solo 3 segundos, 5 segundos como mucho para generar impacto. Entonces, los memes suelen ser muy buenos para generar un primer impacto. No es fácil generar memes, incluso hay marcas que contratan a páginas de memes para que le hagan contenido. Y hoy por hoy, con la inteligencia artificial, se está generando incluso un sinfín de carruseles de memes porque ya la inteligencia puede hacerlos. Entonces, nos vamos a encontrar con mayor competencia, mayor creatividad y bueno, eso al final lo que va a generar es una mayor atención o también una pérdida de atención. Si no sabemos utilizar el meme, simplemente vamos a salir fuera y no vamos a ser utilizados. Entonces, es un arma de doble filo, hay que saber utilizar estos tipos de contenidos. El siguiente, la ironía. Bueno, la ironía tiende a generar un mensaje no tan claro, pero que a la vez se capta de una manera clara, valga la redundancia, pero es de esa forma, ¿no? Nosotros decimos algo que tal vez tiende a ser de una forma, pero lo que quiero decir es totalmente lo contrario. Por ejemplo, sí, llévalo al taller que arregla coches y vende empanadas también. Las empanadas son buenísimas, pero no te digo cómo arreglan los coches. Entonces, eso es importante, ¿no? Generar esa ironía te va a ayudar muchísimo también a generar una conexión con la persona. Yo diría que ahí sería más en comerciales largos, en reels, no lo veo en un meme, en una foto, ¿no? Se puede aplicar, claro que sí, pero creo que se le puede sacar más provecho con comerciales de video. Ahora bien, humor absurdo, irrelevante, que rompe además, ¿no? Que es sacarse, ¿no? Es como exagerar. Eso es una técnica del stand-up comedy en donde yo me paso a lo absurdo, ¿no?
es simplemente un punto claro en donde yo lo acrecento mucho más, le doy mucho más enfoque a eso y termino haciendo atención a, bueno, eso, como que, no sé, algo que costó 1000, me va a costar 2 millones o algo así, ¿no? Acrecentar eso, buscarlo. Aquí te dejo un ejemplo para que entiendas este tipo de contenido. No suele ser muy utilizado, pero en algunas marcas, como por ejemplo servicios de seguro, suelen ser muy utilizados porque generan, además de eso, un mensaje claro del problema que se va a solucionar, ¿no? Del desafío que muchos buscan resolver y que este seguro te lo da. Entonces, suele ser muy utilizado, ¿no? Que pasan de lo absurdo, de las telefónicas también pasan de lo absurdo, de los coches también pasan de lo absurdo, porque tú dices, el Land Rover, ¿no? Por ejemplo, que es absurdo y a la vez no es tan absurdo, pero fue una excelente forma de mostrarlo. Land Rover va a presentar una de sus camionetas y está subiendo una cuesta en China. Y es una cuesta súper empinada, súper complicada y la sube sin problema, sin caerse ni nada. Un piloto obviamente especial, en vivo, van grabando todo. Y este comercial generó mucho impacto. Es absurdo porque yo no voy nunca a manejar mi coche en una escalera gigantesca, en una montaña gigantesca, pero sí que la necesito, bueno, para terrenos complicados. Y si puede acá, obviamente podrá acá. Otro de los ejemplos, ¿no? Volvo, sale el presidente de Volvo pegado de una cuerda y dice: yo quiero presentarles porque mis camiones son los mejores y tal y tal. Y están agarrados y él está encima de ese camión y no sé a cuántos metros, no sé si es cierto o no, pero literal este comercial me dejó loco porque si yo sé o confío en mi producto de que esto no se va a romper y me puede sostener, tú deberías confiar en mi producto, porque yo lo estoy testeando en algo absurdo, absurdo. ¿Quién va a hacer eso? Si puede con eso, obviamente podrá con lo otro, ¿no? Y luego está, bueno, presentación de Elon Musk, que le lanza una piedra a la camioneta, Cybertruck, no me recuerdo cómo es que se llama bien. Déjenme en los comentarios cómo se llama, Cybertruck, ¿cierto? Le lanza la piedra y se rompe el vidrio. Y se queda así como, bueno, precisamente para esto es que vamos a trabajar. Pero, a ver, ese tipo de humor termina generando mayor inversión, mayor venta, mayor cercanía y mayor impacto. Es un humor complejo, pero si lo sabes hacer bien, vas a generar muchísimo resultado. Storytelling gracioso. Bueno, storytelling gracioso. Nosotros podemos aplicar un storytelling gracioso. Justamente hoy estuve viendo un storytelling muy gracioso, pero muy gracioso, que era de una conversación de WhatsApp. Era un carrusel y era de una inmobiliaria. Y dice: contrata con nosotros porque nosotros nos ocupamos hasta el más mínimo detalle y no pases por estos problemas, ¿no? Entonces sale una vecina que le dice: oye Juan, al fin te pude conseguir por WhatsApp, por Facebook. Tenía rato buscándote. Y él, súper emocionado, me río porque es verdad, es muy gracioso, súper emocionado, le dice que bueno, obviamente me está escribiendo esta chica, es mi vecina. Oye, soy tu vecina, perdón, le dice: soy tu vecina, si me está escribiendo es porque, sí, dime, ¿qué necesitas? No, bueno, que te estaba buscando hace tiempo, que quería hablar contigo, no sabía cómo decírtelo. Y él le dice: ¿no es mejor que vengas a casa? Y ella le dice: sí, la verdad, sí, la verdad podría subir. Bueno, ven, yo aquí justo estoy descorchando un vinito, lo podemos charlar acá y así nos evitamos esto del chat. Y dice: sí, pero lo que pasa es que es algo que me cuesta mucho decirlo porque me da vergüenza y te lo voy a decir de una vez: te escucho cagar. Y
no sabía cómo decírtelo y la verdad que me causa mucho malestar porque lo haces a la mañana, lo haces a la tarde, o sea, no sé qué tanto necesitas tú hacerlo, pero incluso cuando me siento mal y quiero llorar, te escucho. Entonces, no entiendo. Ya el tipo todo apenado, obviamente le dice, oye, discúlpame, ¿no? Pero yo no lo hago tanto, yo a la mañana y a la noche como mucho. Y dice la tipa, pero ¿cuántas veces pero no entiendo. Yo aquí escucho más de una, imposible. No, lo que pasa es que a veces viene gente y me pide el baño. Ah, ok, pero justamente vas a tu casa a hacer eso. Sí, no sé, la gente me lo pide y lo hace. ¿Qué te puedo decir? Voy a decirles que no lo hagan porque obviamente te molesta. Discúlpeme porque esto de verdad da mucha risa. Pero me queda grabada la inmobiliaria por todo este storytelling que generó. O sea, son 8 slides que yo no paraba de ver. Y después generaron todo un storytelling en base a conversaciones. Y después mostraban, bueno, sus departamentos, sus casas, problemas resueltos, nada, todo bien, ¿no? Y siempre mostrando el problema que tú puedes tener. O sea, imagínate la intimidad a donde llega esta empresa, esa creatividad, que literal llega una conversación real que debe de pasar infinidades de veces, ¿no? Y mucha gente se va a sentir identificado de lado y lado. Entonces, eso son distintas técnicas. El storytelling gracioso es una de las estrategias que más me gustan porque puedes tener todo un año de contenido. ¿Qué año? Años de contenido en base a un storytelling. Tu marca puede basarse en ese storytelling gracioso y meterse, ¿no? Con Red Bull. Red Bull tiene un storytelling de tipo de campaña, o sea, sus campañas de marketing, sus comerciales, son siempre el Red Bull te da alas y sale con un dibujo y tal, no han cambiado en años. Y creo que eso es un storytelling, ¿no? Porque Red Bull hace este tipo de, bueno, contenido, ya es un storytelling, todos utilizan el Red Bull y estamos acostumbrados a sus caricaturas, ¿no? Lo que deberíamos ahora entender es cuál funciona mejor en redes, cuál es mejor para newsletter, cuál es mejor en campañas pagas. Eso ya dependerá de tu estrategia. Pero redes sociales, memes, ironía, absurdo, storytelling gracioso, puedes aplicar distintas en base a tu formato. O sea, no te diría que uno es para uno. Tú puedes mandar un newsletter con un meme. No es muy cotidiano, no, pero de todas formas puedes utilizarlo. Puedes mandar un newsletter y abajo dejas un meme y ese puede ser tu sello. Puedes incluso hacer un meme que forme parte de un storytelling, que siempre dejes ahí y todo el mundo espere llegar abajo de tu newsletter, ¿no? Incluso ese meme puede tener un descuento. Ya va a raíz de lo que tú puedas generar. Recordemos que el humor va ligado mucho a la creatividad. O sea, el humor no va a ser creado sin creatividad. Debes darle mucha cabeza a ese contenido de humor para que generes resultados. Puede ser incluso una toma, puede ser incluso una forma de voz. O sea, hay distintos humores que puedes aplicar a tu campaña de marketing para generar resultados. Fíjense, esta era una conversación de WhatsApp, de Facebook, de Messenger creo, y la verdad se basa en puras conversaciones de Messenger y venden casas. O sea, me parece fantástico, la verdad. Creo que, no sé, tenía como 200.000, 300.000 seguidores. Obviamente, por un lado le gusta ver esas historias y por otro lado, pues también le gustará el tema de los inmuebles. No sé qué tanto impacto pueda generar, ¿no? ¿Qué tipo de gente te traiga? Eso también es algo que habría que analizar. Pero lo siguen aplicando, ya lo tienen como un sello. Bien, otro punto importante, ¿no? Los errores comunes y cómo evitarlo. Mal timing, humor que ofenda, chistes internos que nadie entienda, saber bien a dónde vas dirigiendo tu contenido, saber bien los límites que tiene el humor
con tu contenido y entender si estás con timing, ¿no? Por lo menos un chiste que ya pasó y tú subes ahora ese chiste, simplemente no va a dar risa, ¿no? O sea, pasa mucho, ¿no? Con tendencias. TikTok es perfecto como ejemplo porque tiene muchas tendencias, vemos una tendencia de audio y tal, si nosotros lo subimos en el momento seguro tengamos impacto, si lo subimos 4 semanas después seguramente ya el impacto no exista. Entonces es importante tener en cuenta esto del timing, el humor, ver los límites del humor y además de eso ver si no quedamos como chiste interno, como que me da risa a mí, pero a ti no te da risa o no lo entiendes. Por eso es importante el testeo, ¿no? ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo evitarlo? Bueno, evitarlo es el gran tema, ¿no? Yo te diría probar con tu equipo, lanzar una historia, hacer una encuesta. Ahí hay que hacer un trabajo de investigación. Un trabajo de investigación de tu contenido y ver si causa relevancia. El humor va muy ligado también a las tendencias. Ojo con eso, porque ayuda mucho. Y mucho a la creatividad. Es una de las cosas, el marketing de por sí, la publicidad, es creatividad. Pero esto en sí requiere el doble de creatividad. Tips para incorporar humor en tu estrategia. Conoce bien a tu audiencia. Sé natural y no fuerces los chistes. Usa el humor como medio y no como fin. Vamos a desentrañar estos puntos. Conoce bien a tu audiencia. Debes entender bien, por ejemplo, el de los códigos. El de los códigos genera una campaña de chistes, ¿verdad? Que lo va a entender la gente que entiende de códigos. Entonces, si yo genero un software y sufro mucho con la codificación y me gustaría, bueno, tener un buen feedback con mi cliente, bueno, seguramente ahí hay un dolor y yo puedo atacar ese dolor generando chistes o campañas de marketing con ese humor, ¿no? Como por ejemplo, sufres porque nunca la página queda bien o tardas mucho tiempo en que cargue, nosotros somos el mejor hosting, tal, y eso va a generar una receptividad en el entorno coding o de desarrollo de páginas web, ¿no? Ejemplo muy básico sin desarrollar, pero eso es a lo que me refiero, entender a tu audiencia. No vas a contar chistes de medicina a, bueno, una marca de autos, muy claro como eso, ¿no? A veces, si lo cuento así parece muy obvio, pero suele tender a confundirse, entonces es importante tener eso en cuenta. Otro punto, sé natural y no fuerces los chistes. Así como yo hablo acá en este podcast, también es importante cuando generamos una estrategia que no sea robotizada. Hay muchas veces que nos encontramos con eso y si vamos a actuar con el humor, tiene que ser algo, como lo dije en un principio, que estés confiado de lo que vas a contar. O sea, directamente lo mío me da risa a mí y no solo a mí, le va a generar risa al resto, van a entender lo que estoy comunicando y vamos a generar esa cercanía. Entonces, muy importante hacer muchas pruebas, muchas pruebas. Yo creo que un contenido de humor no va a salir bien a la primera. Si sale bien a la primera, genial. Pero yo diría que sale bien a la quinta, a la cuarta, con varios testeos, varios editables, ¿no? Y de esa manera, después de ver varias veces el libreto, te darás cuenta que esa campaña va a tener mucho éxito. Porque eso sí, cuando una campaña de humor tiene éxito, ya lo decíamos en un principio, los datos lo acompañan, tiene 4 veces más que 4 veces más impacto que una campaña normal. Simplemente es porque activas esa dopamina, activas ese enganche y rompes esa barrera. Ahora, usa el humor como medio y no como fin. Eso me parece bien. O sea, yo creo que usar el humor como branding es una excelente forma de evangelizar mi marca, de crear una comunidad. Ahora, vender con humor, hay empresas que lo hacen y yo vuelvo a traer ahora mismo los bancos, los seguros, son estas empresas las que lo suelen utilizar muchísimo más. Pero del resto, muy difícil que generen, por ejemplo, zapatillas, Adidas, Nike. Yo no veo que apliquen mucho el humor. Aplican mucho, sí,
las celebridades, el deporte, el esfuerzo, la celebración, sí. Pero humor como tal, no lo veo mucho, aunque sí que se suele ver bastante este tipo de publicidades, incluso en las deportivas, pero por ejemplo, no lo utilizan como un fin, lo utilizan simplemente como un acto de branding. Entonces te diría que si tú vas a aplicar el humor, puedes aplicarlo para venta, pero si lo ves como un medio para generar venta, le verás mucho más resultados porque vas a ganar mucha más audiencia, vas a evangelizar tu marca y con una campaña complementaria que por ahí tenga unos tonos de humor, vas a lograr generar esa conexión y generar mucha más venta. ¿Se entendió? Déjamelo en los comentarios si concuerdas con esto. ¿Tú utilizas el humor como medio o lo utilizas como fin en tus campañas de marketing? Déjamelo, escríbemelo ahí. Como reflexión, les dejo que el humor en el marketing genera muchos más resultados a nivel de alcance, genera mucho más nivel de conexión con tus usuarios, activa la dopamina, rompe barreras, humaniza tu marca, es disruptivo, en fin, el humor te permite a ti llegar al usuario que necesita conocerte. Espero que puedas aplicar estas estrategias, espero que esta pequeña reflexión te sirva y que podamos hacer feedback. Déjame en los comentarios qué piensas del humor en el marketing. ¿Vale la pena utilizarlo? ¿No vale la pena utilizarlo? Coméntame, ¿qué te parece a ti el humor en el marketing? Chao, chao.